Bendito es el nombre del Señor. Nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 20. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pues el tema de esta hora lo está dando a conocer. Él dice que Él es el modelo de vida para todo aquel cristiano. Cuando, amados hermanos, aquella mujer vino hacia Jesús pidiéndole que los dos hijos que ella tenía, pues le diese ese derecho de que el uno se sentase a la derecha y el otro a la izquierda. Miren lo que esta mujer le pedía a Jesús. Más no sabiendo esta mujer que esto no era de que la cual Jesús lo podía otorgar, sino que como él dijo que era su Padre, o sea, Jehová Dios. Entonces, amados hermanos, claramente dice la palabra del Señor. Dice cuando él le responde: no sabéis lo que pedís. Oiga, no sabéis. Hay cosas que a veces nosotros pedimos y que no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque hay cosas las cuales pedimos, la cual Jesús no nos puede dar. Y no porque Él no pueda, sino porque Él sabe que no. Entonces, amados hermanos, Él les dijo: podéis beber del vaso donde yo bebo. Podéis ser bautizados como fui bautizado yo, dijo Jesús. Muchas cosas de lo que tú queráis podéis hacer, pero esto que me pedís, le dijo a la mujer, no puedo darlo. Aquí nos damos cuenta de que muchas veces en esta tierra nosotros no somos nadie, sino que solamente servidores de Cristo Jesús de Nazaret. Y muchas veces esperamos que otros nos sirvan en vez de nosotros servir.
Pues el Señor nos enseña a través de su palabra, la cual dice que Él mismo, que vino a esta tierra, Él no vino para que le sirviera, sino que Él vino a servirnos. Es un gran ejemplo que Jesús nos da, un ejemplo a seguir. Pues Él es nuestro modelo, amados hermanos. Él es nuestro modelo de nuestras vidas, a quien nosotros debemos de seguir. No vamos a decir, bueno, yo voy a seguir los pasos de alguien en esta tierra porque te puede fallar. Debes seguir los pasos al pie de la letra, como en las Sagradas Escrituras, porque Él jamás te va a fallar. En este mundo dice la palabra que todos, amados hermanos, oigan bien, todos son infieles, mas Él es fiel para con todos nosotros. Muchas veces, como cristianos, muchas veces le fallamos a Dios en una o en otra o en mil maneras. Le fallamos a Dios, pero Él sigue siendo fiel para con nosotros. Por eso, como dice la palabra del Señor, amados hermanos, cuando le dice en el versículo 23, Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, oiga, sino aquellos quienes están preparados por mi Padre, dijo Jesús. Es que Jehová Dios tiene personas más preparadas, las cuales ya tienen ese lugar de quien se siente a la derecha y a la izquierda de Él. Y aunque Jesús hubiese querido darlo, Él no podía, porque eso ya está predestinado para aquel quien Jehová Dios ha escogido, para que se siente a su derecha y a su izquierda. Y por eso dice la palabra del Señor, pero es que aquella mujer amaba tanto, tan grande era el amor de esta mujer hacia sus hijos, que estaba poniendo esta petición a Jesús. ¿Quién no va a querer algo tan grande para sus hijos? Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y esta mujer estaba pidiendo lo mejor para sus hijos. Pero Jesús le estaba dando una enseñanza allí. Y le dice, quienes ha preparado por mi Padre. En el 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, o sea, con los hijos de aquella mujer. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, oiga, ¿por qué habla de los gobernantes? Porque los gobernantes se sientan y que otros trabajen. ¿Es así o no es así? Los gobernantes vienen al puesto, se sientan y tienen trabajadores de todas partes para que les sirvan a ellos, ¿verdad? Mas Jesús, dice en su palabra, nos da un gran ejemplo. Él no vino como rey de reyes, como señor de señores. Él no vino a sentarse. No, Él vino a servir a la humanidad. Entonces, nuestro ejemplo como cristianos que somos. Y por eso dice, llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, entre nosotros. Jesús le estaba hablando a la mujer, a los dos varones, a sus discípulos, entre nosotros no será así.
Ni uno está más alto ni otro más bajo. Todos estamos en un solo nivel sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Somos, amados hermanos, vasos. Somos personas quienes el Señor nos ha levantado para servir. No para ser servidos, sino para servir. Y hay muchos que lo están haciendo. Están sirviéndole a Dios y sirviéndole a la humanidad como Jesús lo hacía. En el 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga, amados hermanos, qué maravilloso es esto. Muchas veces creemos que por servir somos menos. No, eso nos hace más todavía. El servir a nuestro prójimo, el servirle a Jesús, el servirle al necesitado, el servir en la casa de oración, el hacer el trabajo para Dios, nos hace ser grande. No es grande aquel que espera sentado en la mesa. ¿O será que sí? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted de esto? ¿Es más grande el que llega a sentarse a la mesa para que le sirvan? No. Dice que es más grande el que sirve. Está en un nivel alto el que sirve. Oiga, no el que está sentado solamente esperando. ¿Qué recompensa tendrá el que solo espera? Por eso él ponía el ejemplo de los gobernantes que llegan al puesto a sentarse y que solo van a supervisar, solo van a ver, ¿verdad? Lo que otros están haciendo. Aquellos están trabajando bajo el sol día con día, de 6 a 6, mientras que el gobernante está esperando. Entonces Jesús estaba poniendo por ejemplo esto. Y por eso él dice, más entre vosotros como cristianos no será así, sino el que, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por el mundo. ¡Wow! Miren qué lindo, amados hermanos. Jesús vino a servirnos. Vino a dar su vida en rescate. Vino a liberarnos de la esclavitud. Vino a sacarnos de la oscuridad. Vino a liberarnos del pecado. Vino a sacarnos de la angustia. Vino a quitar ese pesor que había sobre vuestros hombros. A eso vino Jesús. Entonces Jesús nos da un gran ejemplo acá. Esta madre, ella dijo, si me le acerco a Jesús y pongo mi petición en él, me otorgará de que mis hijos se sienten a su derecha y a su izquierda. Mas no fue así. Por eso Jesús estaba hablando de una manera tan especial. Vamos a ir al libro, gloria a Dios, aleluya, al libro de Romanos 6. Romanos 6. Veamos qué dice la palabra del Señor, Romanos 6. 6:1-14. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? Oiga lo que aquí, amados hermanos, nos está hablando de una manera tan linda, tan especial, ¿verdad? Porque es el apóstol Pablo quien nos habla ahora de esta manera, después de que al principio en el libro de San Mateo nos estaba hablando el mismo Jesús. Pero acá nos habla el apóstol Pablo, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Esta es una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los gentiles, ¿verdad? ¿Qué pues? Si el modelo vino a este mundo a mostrarnos cómo deberíamos de vivir delante de él. Oiga, ahora él dice,
¿Qué pues diremos? Porque hubo alguien quien ya pagó ese precio por nuestros pecados. Hubo alguien quien ya pagó ese precio para llevar todos nuestros ayes, delitos y pecados a la cruz del Calvario. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Verdad que no? Veamos qué dice en el 2. En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que son renacidos ya en Cristo, ¿cómo pues van a seguir viviendo en el pecado? Esto quiso decir el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo pues? Si ya hizo morir todo lo terrenal, ya hizo morir todo lo carnal, ¿cómo? Pues diciendo que siendo cristiano iba a seguir viviendo en lo mismo, ¿verdad que no? Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos entregamos a Cristo, Cristo nos quita todo, nos limpia de nuestra coronilla, nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y con el tiempo vamos a las aguas, nos bautizamos cuando nos sumergen, en el agua. Allí se dice que se hace morir lo carnal y cuando se sale, resucita en el espíritu. Yo sé que ustedes me están entendiendo esta palabra, ¿verdad? Y por eso es que el apóstol Pablo dice, pues diremos que perseveremos siempre en el pecado. De ninguna manera, ¿verdad? Porque hemos muerto ya el pecado, aún ya siendo bautizados. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Ya no andamos en la vida vieja, sino en vida nueva. Qué lindo sería, amados hermanos. Dios bendiga a mi hermano Úrsulo Reina que ha compartido la palabra. Qué lindo sería que usted comparta esta preciosa palabra. En el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ya al pecado. Qué claro nos habla la palabra del Señor. En el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, oiga, para Dios vive. Si nos dice la palabra del Señor. Así también vosotros consideramos muerte al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios.
Así de que ya no diremos que perseveramos más en el pecado. ¿Verdad? Tenemos que ser más que vencedores, luchando siempre por nuestra vida espiritual. En el libro de Gálatas, veamos qué dice el libro de Gálatas. Bendito es el nombre del Señor. Libro de Gálatas 5:16. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Es que la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu que hay en nosotros aprovecha para mucho. ¿Por qué? Porque en ello tenemos la salvación. Pues ya hubo alguien quien pagó ese precio por cada uno de nosotros. Pero sois guiados, oiga, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué nos dice el Señor en el 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oiga, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Ha crucificado la carne usted que está en Cristo? Ay, mi hermana, nos está costando mucho. Sí, todo lo bueno cuesta, pero allá vamos. Día con día, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro cuerpo se va perfeccionando bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial cuando nos dejamos guiarnos por su Espíritu. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No es bueno. Ya vimos cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Bendito es el Señor. Vamos a ir al libro de Efesios. Leamos qué dice Efesios, porque este es, amados hermanos, lo que Jesús nos enseña. 4:17. 4:17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Recordemos que el pecado nos aleja de Dios poco a poco, hasta que llegamos a sentirnos completamente solos cuando se practica lo malo, cuando se practica lo que Dios no le agrada. Y por eso dice la palabra del Señor que Jesucristo es el modelo de vida para los cristianos. Y aquí nos está enseñando a través de su palabra. Entonces sigue diciendo: como aquellos gentiles que teniendo la mente entenebrecido, oiga, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad,
y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido diferente, ¿verdad? Porque día con día su palabra nos enseña. Día con día su palabra nos enseña lo maravilloso, el ejemplo que Él nos da. Cuando Él anduvo en la tierra, nos dejó muchísimo ejemplo. Por eso que Él es el modelo de nuestras vidas. Él es el modelo de nuestras vidas. Veamos qué dice. Gloria a Dios, aleluya. Veamos qué dice. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pesada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Esto es lo que nos dice el Señor. Por eso, amados hermanos, hay veces de que cuando nos topamos con algo de que sabemos que puede herir a alguien, lo que hacemos a veces es pasarlo de largo y decimos, bueno, yo no voy a lastimar a mi hermana, yo no quiero lastimar a mi hermano, mejor no le voy a hablar del pecado. Pero ¿qué me dice el Señor a través de su palabra? De que basta ya de tanta mentira, basta ya. Oiga, por eso dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así dice la palabra del Señor. Vamos a llegar hasta el 32. 27, o sea, 26. Airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, pero no pequéis, muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué es eso? Airaos, pero no pequéis. Si nos airamos, pecamos. Entonces, puede que te aires demasiado, que estés tan enojado, pero si no sale nada de tu boca, no pecaste. Pero si te airaste y de tu boca salieron maldiciones, insultos, maltratos, te airaste y pecaste. Por eso dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no tardéis enojado. No podemos tardar enojado con nuestro prójimo, mucho menos con nuestra familia. Por muy doloroso que sea, tenemos que pedir perdón, tenemos que volver, amados hermanos, a volvernos a Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nosotros, que haya paz, que haya paciencia, que haya tolerancia, que haya, amados hermanos, que de veramente Dios vea que sí en nosotros ha habido un cambio. Ni deis lugar al diablo, porque si te airáis, te enojáis, maltratáis, peleáis, insultáis, le diste lugar al diablo. Y el diablo lo que quiere es vernos en guerra. El diablo lo que quiere es vernos en pleito. Vernos que nos estemos muriendo a pausa de enojados que estamos. Pero no le vamos a dar lugar al diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuál es esa palabra corrompida que sale de nuestra boca? Ay, que yo soy cristiana, pero a veces se me salen malas palabras. No. Tenemos que tener en cuenta de que dice que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
¿Por qué? Porque como cristianos ya no podemos hablar malas palabras. Como cristianos tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, ¿verdad? Para que aquellos quienes nos escuchen haya gracia en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Qué lindo cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces dices que no es necesario la palabra del Señor, y un día de esto vamos a hablar de esto, que es necesario que tengamos el don del Espíritu Santo y vamos a dar cuenta del por qué. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que nos hará levantarnos en el día del arrebatamiento. Es necesario que tengamos esa búsqueda mutuamente con el Señor para poder recibir no solamente el bautismo de agua, también el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya vamos a terminar. Vamos a leer Primera de Pedro. El libro de Pedro, amados hermanos. Vamos a ver qué dice el libro de Pedro. Lo vamos a buscar por acá. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro 2:21. Vamos a ver qué dice 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oiga, ahí nos damos cuenta que Él es nuestro ejemplo. ¿Lo vamos a seguir a Él? Usted no vea a diestra ni a siniestra, ni vea al hombre ni a la mujer, porque posiblemente le va a fallar y le va a hacer que caiga. Mucha gente han puesto la mirada en el hombre y en la mujer, y por poner la mirada en el humano están perdiendo su salvación. Muchos han puesto su mirada en las cosas humanas y por ello están perdiendo la salvación. Pero si miramos al blanco, que es Cristo, vamos a seguir sus pisadas, vamos a seguir su camino y vamos a ser guiados por Él, y día con día Él nos va a ir perfeccionando. Porque así dice la palabra del Señor. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía. ¿Se da cuenta? ¡Qué gran ejemplo! ¿Qué no le hicieron a Jesús? Lo hicieron cargar una cruz pesada y en esa cruz iba a ser crucificado. Y aparte de que lo cargó, en Él lo iban a crucificar. Y encima de que iba con la cruz pesada, a Él lo golpeaban, lo latigaban, lo escupían, le quitaban su ropa, le pusieron una corona de espinas, le dieron vinagre a tomar. ¿Cuántas cosas le hicieron a Dios? ¿Pero qué dice? Quien cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Esto es lo que tenemos que hacer. Quien nos maldice, quien nos maltrata, quien nos insulta, quien nos empuja, quien nos desea el mal, quien nos dice tantas cosas, dejémoslo a Dios. Él es justo. Él es justo, pero que de nuestra boca no salga como Jesús lo hizo. Muchas veces decimos, hermanas, que yo no lo puedo soportar, pero por eso es necesario orar, para tener siempre con nosotros esa paciencia. Fíjense que a mí muchas veces me han dicho, en mi familia, me han dicho que yo soy, perdónenme por la palabra, como me voy a expresar, pero así me lo han dicho, que yo soy tonta, me dice, porque de todo yo me dejo.
pero que la palabra me ha enseñado de que yo debo dejarle todo a Él y amarlos. Por mucho daño que me hayan hecho, miren, a mí me estaban matando a pura pausa de brujería cuando estaba con un pie adentro y otro afuera, cuando estaba como la mojarra, diciendo que le servía a Dios, pero que no era nada. El diablo tomó ventaja y ocupó a una mujer que me hizo brujería, la cual mucha gente dice que no cree en eso, pero lo viví en carne propia. Y cuando, a causa de esa brujería que me estaba consumiendo y que me estaba matando, me entregué a Dios por completo y empecé a pedirle a Dios. En 7 días de ayuno, Dios me habló y me dijo, ¿quién me temía así? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Ve y pídele perdón. Y cuando lo hice, esta mujer entró en razón, como quien dice, bueno, ya está. Tanto daño que le hice, aún así me está pidiendo perdón. ¿Y sabes qué? Me gozo, porque ahora esta mujer es cristiana. Según me cuentan, es cristiana. Y sabes que cuando la encuentro en la calle, yo le hablo, la saludo, la bendigo en el nombre de Dios. Como que no haya pasado nada. Pero aunque así me digan que soy tonta, o que soy esto, que soy lo otro, Dios sabe. Él es mi Padre en el cielo y en la tierra. Él es mi pronto auxilio. Él es mi juez. Él es mi pastor. Él es mi todo en mi vida. Por eso no me preocupo, porque sé a quién tengo conmigo. Entonces dice la palabra del Señor. Vamos a volver a leer el 23. ¿Quién, cuando le maldecía, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Oiga, qué lindas estas palabras, me llena de gozo. Él no tenía delito ni pecado, pero por nuestra causa, Él quiso llevarlo todo. Entonces Él pagó un alto precio por nosotros, para que ahora tú y yo seamos salvos, y que sigamos sus pisadas, y que sigamos el ejemplo que Él nos dejó. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Veamos qué dice el libro de San Juan. El libro de San Juan 4:7. Gloria a Dios, aleluya. 4:7, ¿qué dice? Oiga. Amados, amémonos unos a otros. Otro ejemplo que el Señor nos dejó. Otro maravilloso ejemplo que Jesús nos dejó. No dijo, amado, si el que te odia, ódialo. El que te hace pleito, pleitea. El que te hace guerra, hazle guerra. No. Él dijo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros de amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si no nos amamos unos a otros. O sea que nadie conoce a Dios. Pero si amamos a nuestro prójimo, estamos conociendo el amor de Dios, ¿verdad? En esto conocéis que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.